En la actualidad tenemos una serie de confrontaciones y contradicciones en la forma de actuar de los gobiernos nacionales. Empezaron a vislumbrarse algo durante el periodo de entreguerras entre 1920 y 1939. Durante este periodo la cosecha de la masificación o civilización de las masas permitió el sufragio popular y en Europa conllevó a la aparición de regímenes antidemocráticos como el fascismo y el nazismo, ambos imbuidos de un fuerte nacionalismo que compartió con la democracia liberal, ya fuese presidencialista o parlamentaria o incluso monarquías representativas con el comunismo de la antigua Unión Soviética. Todos estos sistemas políticos estuvieron en pugna antes y durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en el periodo de la Guerra Fría. Obviamente el fascismo y el nazismo nos cuentan que ha sido derrotado y condenado al ostracismo político. Bueno, pues hasta la caída de la Unión Soviética en 1989 se pensaba que se llegaría inevitablemente a un conflicto nuclear. Puesto que la carrera del siglo XX por el desarrollo tecnológico, científico y militar hacían suponerlo como una realidad, pero el exterminio y las fábricas de la muerte fueron utilizados por todos los bandos, llámese Unión Soviética o incluso Estados Unidos. Cuando cae el comunismo en Europa, se pensó que era el fin definitivo de una era. Francis Fukuyama, en su obra El fin de la historia y el último hombre, menciona la inmediata globalización económica, sustentada en un sistema político único, es decir, la democracia liberal, la cual necesitaba tres pilares fundamentales: un Estado de Derecho, un gobierno representativo y una economía libre de mercado, exponiendo además que con gobiernos autoritarios y represivos no se podría adelantar nada. Este tipo de gobiernos tenía que desaparecer. Hoy, junto a nuestro compañero Samuel Cruz, retomaremos el camino que nos viene marcando hacia un gobierno mundial. Ya hablamos de las bases sobre las que se sostiene este movimiento político en las sombras. Seguimos hablando sobre él donde partimos desde la Guerra Fría hasta casi nuestros días. Y hoy abordaremos al gobierno mundial tal y como se nos presenta en la actualidad. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos otra vez aquí con uno de esos especiales que a la gente tanto le gustan de gobierno mundial. ¿Qué tal, mi amigo? Muy buenas. Pues y saludar a la gente también. A través de los anteriores programas nos has puesto en contexto de cómo la idea del establecimiento del gobierno mundial ha ido evolucionando y pasando por diferentes etapas en la historia. En la primera parte hablamos de los primeros pasos de la idea, impulsada por ideólogos como H.G. Wells, que como ya lo dejaste bien explicado, fue uno de los que escribió más sobre este gran proyecto del nuevo orden mundial. Y también el establecimiento de un gobierno único global. Hablamos también sobre otros personajes importantes que apoyaron la idea, sobre la perspectiva psiquiátrica, como John Rowling Giges. Perdón por mi inglés porque es malísimo. Es John Rowling Rees, George Brooks y Harry Stark Sullivan. En la segunda parte de este especial hemos visto cómo después de la Segunda Guerra Mundial la idea se fue afianzando por la creación de instituciones de gobernanza global como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, la Federación Mundial de la Salud Mental, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y bueno, un largo e interminable etcétera, sin duda. También nos hiciste una exposición de esa idea que tienes de la falsa rivalidad entre el capitalismo y el comunismo, una dicotomía, como no, que al final de cuentas ha logrado simplificar la mente de las masas de todo el mundo en solo dos ideas político-económicas, el comunismo y el capitalismo. Nos dijiste que ambas eran tesis y antitesis y que hoy en pleno 2020 estamos viviendo el ascenso de la síntesis entre estas dos ideologías, que resulta ser un modelo chino de supercapitalismo, que luego además hablaremos de este modelo chino, porque creo que es muy interesante y está muy de moda, por decirlo de alguna manera, Samuel. Así que hoy vamos a hablar del presente, de los pasos que se han consolidado y de cómo algunas instituciones están haciendo posible este establecimiento del gobierno mundial. Y para comprender lo que hoy en día estamos viendo consolidarse en el mundo, debemos ser capaces de comprender y de diferenciar los conceptos del nuevo orden mundial y el gobierno mundial.
Así que Samuel, ¿qué te parece si empezamos esta tercera y última parte de nuestra serie del gobierno mundial con este tópico? Explícanos qué diferencias hay entre el nuevo orden mundial y el gobierno mundial, porque mucha gente quizás lo vea igual o no lo termine de entender, y entre ellos a lo mejor me he podido encontrar yo hasta que me diste esta explicación. Pues a mí me parece un punto de partida excelente, Víctor, porque estos dos conceptos suelen estar muy relacionados al grado que podríamos emplearlos como sinónimos, porque desde que el término nuevo orden mundial se empezó a emplear, se le relacionó con el fin supremo de un gobierno mundial. Mira, Víctor, muchos comentaristas aplican el término nuevo orden mundial al orden establecido por los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial, pero la realidad es que no existe un concepto oficial que lo defina. Lo que, lo que es exactamente, pues no lo sabemos. Y para las personas que no están familiarizadas con el tema, esto se vuelve un tanto complejo de comprenderlo, porque sumado a esto, como ya hemos dicho en anteriores programas, hay muchos desinformadores que han metido en la misma olla a políticos, Vaticano, extraterrestres, arcontes, reptilianos, gatoides incluso, y se ha hecho con todo esto una mezcolanza incomprensible entre fantasía y realidad. Y a falta de una definición exacta, lo que debemos hacer es conocer primero qué es el orden mundial. Y ya con estos indicios podemos llegar a un concepto consensuado que nos ayude a entender de una forma más clara lo que es el tema. Creo que para esto vamos a tener que hacer un poquito de historia geopolítica, Samuel. En efecto, y en la historia observamos que siempre ha existido en algún determinado tiempo y punto geográfico del mundo alguna civilización humana que acumula un importante conocimiento y desarrollo técnico, ideológico, religioso, cultural y por supuesto económico y militar, mismos que le permiten convertirse en lo que bien podríamos designar como el centro del mundo, por llamarlo de alguna manera. Se trata de regiones territoriales que se van desarrollando y superando a las demás civilizaciones, y este desarrollo les permite dictaminar las reglas bajo las que el mundo se rige. Una vez que alguna civilización imponía su dominio en determinado territorio de influencia geopolítica, lógicamente se podía dar el lujo de establecer e imponer las reglas del juego, es decir, el orden mundial. Pero una constante, Víctor, que se repite en la historia es que una vez que un imperio llega a su cota máxima de desarrollo, inexorablemente entra en una espiral descendente hasta que llega a su fin. En este sentido se confirma la idea que tenían los primeros geopolitólogos alemanes, que veían al Estado-nación como un organismo viviente, porque cumple con el conjunto de etapas sucesivas del ciclo de la vida, por las que pasa un ser vivo, es decir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Oswald Spengler, en su libro Decadencia de Occidente, se refirió a estas etapas como juventud, crecimiento, florecimiento y decadencia. Y esto le ha pasado a civilizaciones como los egipcios, los espartanos, los atenienses, troyanos, romanos, cartagineses, aztecas, incas, y hasta a los españoles les pasó esto. Otra constante que vemos repetida es que en el momento de la decadencia de un imperio surge un rival para dicho imperio en decadencia, e inexorablemente hay una confrontación entre ambas potencias. En 2015 el politólogo Graham Allison denominó a esto la trampa de Tucídides, en la historia de las guerras del Peloponeso, en las que el historiador Tucídides, la ciudad-estado griega más poderosa del momento, vio amenazado su poder por el rápido ascenso de Atenas, que estaba aspirando a convertirse en la potencia hegemónica. Entonces, ese temor a que el poder ateniense siguiera creciendo llevó a Esparta a declararle la guerra a Atenas. Fue que los atenienses perdieron y esto puso fin a su ascenso. Esto se utiliza para explicar la relación entre una potencia hegemónica en declive y otra en ascenso, donde la tensión entre ambas potencias puede conducirlas a una guerra hegemónica en la que la potencia regente o bien venza y asegure su primacía, o pierda y sea reemplazada por la potencia en ascenso. Entonces, dependiendo de la fuerza o decadencia de la potencia dominante,
El enfrentamiento con la potencia en ascenso determinará si ésta debe pasarle la estafeta de regente del mundo a la civilización que le compite el liderazgo mundial. Y es entonces cuando podemos decir que el orden mundial tiende a trasladarse a otro sitio. A ese traslado de poder es a lo que podemos denominar nuevo orden mundial. A ver, entonces, Samuel, que yo me enteré, o sea, ¿me estás diciendo que ha existido un orden mundial en diferentes épocas de la historia? Sí, aunque no lo conozcamos como tal, como nuevo orden mundial. Lo cierto es que ha existido esto desde siempre y un evento histórico que sirve para ejemplificar lo que es el orden mundial se dio en el 349 a.C., cuando Roma y Cartago entraron en guerra por meros motivos de competencia comercial y en la cual Cartago prácticamente desapareció. Y un ejemplo más actual lo tenemos en la historia del Imperio Británico, que forjó su orden mundial por medio del crimen organizado, empleando la piratería como medio para debilitar al Imperio Español, que era su competencia en aquella época. Y ese modus operandi empleado por Inglaterra para desplazar y literalmente dejar humillado al Imperio Español está perfectamente explicado en un documento de 1711 que lleva el título de Una propuesta para humillar a España, el cual recomiendo a todos los españoles que lo lean, ¿eh? Autolitus Channel. Otro elemento importante en el dominio de Inglaterra fue la Compañía de las Indias Orientales. Esta fue la primera empresa, Víctor, transnacional que dispuso de un ejército propio, de una política exterior e incluso de un imperio, porque esta compañía llevó a Inglaterra a varias guerras como la Guerra del Opio contra China de 1839 a 1842. De esa forma, Inglaterra logró imponer su orden mundial y llegó a controlar la mitad del mundo, y tenía en su posesión dominios estratégicos que le permitían mantener ese control del mundo, y cuando alguna potencia extranjera amenazaba ese dominio, no dudaba en hacer lo mismo que hizo Esparta con Atenas y Roma con Cartago, es decir, declararle una guerra de destrucción total. Un ejemplo de esto lo tenemos cuando en 1903 el segundo Reich alemán y su aliado el Imperio Turco Otomano iniciaron la construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad, que iba precisamente, ¿no?, desde la capital del Imperio Alemán, Berlín, y hasta la capital del Imperio Turco Otomano, que era Bagdad. Y esto puso en riesgo dos cosas. Primero, el canal de Suez, controlado por Inglaterra, y en segundo lugar, los campos petroleros de Persia, donde Inglaterra controlaba los yacimientos por medio de la Anglo-Persian Oil Company. El ferrocarril de Bagdad, por supuesto, y otros factores sumados, en los que Alemania le competía la supremacía mundial a Inglaterra, los llevó a la Primera Guerra Mundial, porque el Imperio Alemán, con su crecimiento acelerado, puso en riesgo el orden mundial de Gran Bretaña. ¿A qué voy con esto? Simplemente quiero ejemplificar que, como todo, cuando quieres poner algo nuevo tienes que abandonar o destruir lo anterior. Entonces la competencia por la supremacía mundial siempre nos lleva a la destrucción de un orden establecido y al posterior establecimiento de un nuevo orden. Esto a grandes rasgos es más o menos como se explica lo que es el orden mundial en términos históricos, Víctor. Bueno, pues amigos, espero que os haya quedado bastante claro las diferencias entre orden mundial y el gobierno mundial, después de toda esta cantidad de información, de datos, fechas, situaciones, lugares que ha estado diciéndonos Samuel hace unos segundos. Así que bueno, pues con esto que nos acabas de exponer, nos queda un poco más claro, ¿no?, que el orden mundial es una constante que ha acompañado a las grandes civilizaciones, que alcanzan un desarrollo que desde luego les permite imponerse a otros, pero ¿nos puedes dar un norte de cómo y cuándo es que se empieza a emplear el término nuevo orden mundial tal y como lo conocemos hoy en día, Samuel? Pues mira, la mayoría de las fuentes históricas coinciden en que dicho término, o por lo menos un término similar al que conocemos hoy, apareció por primera vez en el ámbito de la política mundial en 1918, es decir, al final de la Primera Guerra Mundial. Y lo hizo en un documento presentado por el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en el que se contenía una serie de 14 demandas para instaurar lo que él y sus asesores, junto a otros líderes europeos que resultaron vencedores de la guerra, denominaron un nuevo orden internacional. Autolitus Channel. Esta frase la emplearon Woodrow Wilson y el primer ministro británico David Lloyd George para describir la redefinición de los objetivos que buscaban sus naciones en la Primera Guerra Mundial.
Y recordemos que Wilson, al momento de declarar la guerra al Imperio Alemán, mencionó que el objetivo no era restablecer los antiguos imperios, sino llevar la democracia al mundo. Entonces, en este caso, el objetivo de Estados Unidos era destruir el viejo orden mundial forjado por los imperios e instaurar el nuevo orden internacional basado en la democracia. Y tanto fue así que incluso el Imperio Británico, aunque estaba en el bando de los ganadores, terminó desapareciendo también. De hecho, Víctor, un detalle interesante es que en los 14 puntos de Wilson fue donde se propuso la creación de la Liga de las Naciones, de la que ya hemos hablado, para que sirviera como centro del nuevo orden internacional para que buscara una solución pacífica a los conflictos entre estados. De este modo, supuestamente la Liga pondría fin a las guerras sin sentido. Estas 14 demandas contra los viejos imperios trajeron cambios dramáticos en la política mundial. En ese sentido, podemos decir que el término nuevo orden mundial se refiere a cualquier nuevo periodo de la historia en el que se produce un cambio dramático en el pensamiento mundial y sobre todo en el equilibrio del poder global. Aunque lo cierto es que no se sabe con exactitud cuándo se empieza a emplear la variante que conocemos hoy, pero hay algunos ideólogos que defienden la idea de que se empezó a asociar en épocas recientes con la noción ideológica de la gobernanza mundial, en el sentido de emprender nuevos esfuerzos colectivos para identificar y abordar los problemas mundiales que rebasan la capacidad de los estados nacionales independientes para resolverlos. En lo personal, yo creo que eso es una vil mentira, porque la realidad es que desde que el término nuevo orden mundial se empezó a usar de una forma más abierta, siempre vino acompañado de esa idea del establecimiento de un gobierno mundial. Es por eso que a la fecha, hoy, son dos términos que se emplean casi como sinónimos, de tal forma que si alguien dice nuevo orden mundial, axiomáticamente piensa en gobierno mundial, y lo mismo ocurre al contrario. Si decimos gobierno mundial, pensamos automáticamente en nuevo orden mundial. De todos modos, es importante mencionar, ya para cerrar esta idea, que a lo que se le denominó nuevo orden internacional en la época posterior a la Primera Guerra Mundial no reflejaba la expresión de una justicia mundial en sí, sino simplemente el esquema de poder vigente en el ámbito internacional. Lo que hace diferente a este nuevo esquema de poder o a este nuevo orden mundial es que a la postre se le va agregando el pequeño detalle del gobierno mundial. De hecho, como ya lo hemos mencionado en los programas anteriores, los propios ideólogos del nuevo orden mundial, como H.G. Wells o Clarence Street, siempre dejaron la patente de la idea de establecer en un futuro un gobierno mundial. ¿No es así, Samuel? Sí, de hecho, la obra de H.G. Wells es tan reveladora, Víctor, que además de explicar perfectamente cómo se crearía el nuevo orden mundial, menciona qué problemas se enfrentaría e incluso describe qué clase de gente se opondría al nuevo orden mundial, de los cuales dijo, y leo textualmente porque tengo aquí el libro: aquellos que se oponen al nuevo orden mundial citarán recurrentemente esa Biblia del impotente gentil, El mundo feliz de Aldous Huxley. Y esto es una constante. Todos los que nos oponemos al nuevo orden mundial siempre citamos a este libro de Aldous Huxley, ¿verdad? Y aquí podemos aprovechar para responder si realmente sería tan malo un gobierno global, ya que para él era el paso obvio hacia la evolución humana. Y bueno, a veces una pregunta se responde con otra pregunta. Primero podríamos preguntarnos, ¿cuál evolución humana? Porque vemos en todo el mundo que el comportamiento humano no ha variado nada. En 1895 Gustave Le Bon describió la naturaleza manipulable y destructiva de las masas, y 125 años después las masas siguen siendo igual de involucionadas. Bueno, seguimos, porque hay que involucrarnos nosotros, ¿verdad? Igual de involucionadas y manipulables que aquel hombre incluso que salió de las cavernas, ¿verdad? Y con respecto a si realmente sería tan malo el gobierno mundial, pues es difícil responder porque cada quien ve las cosas desde una perspectiva diferente. Lo que puedo dar es una opinión personal, sin la intención de imponer mi punto de vista. Y mi respuesta se basa en las propias palabras de los grandes que han escrito sobre el tema del gobierno mundial. Por mencionar solo a dos de ellos, tenemos a Bertrand Russell, que dijo que el gobierno mundial solo podría imponerse por medio de la violencia. Y por otro lado, H.G. Wells
dijo que innumerables personas morirían protestando contra el nuevo orden mundial. Entonces, desde mi perspectiva personal, algo que debe ser impuesto por la fuerza y por medio de la muerte de innumerables seres humanos, no puede ser tan bueno como se pinta. Otro detalle interesante del libro de H.G. Wells es que nos ofrece lo que en lo personal considero la explicación más clara del por qué hay tanta confusión entre la gente con respecto a la identidad exacta de los gestores o creadores del nuevo orden mundial. Y aquí también podemos aprovechar para responder quién está detrás del nuevo orden mundial. ¿Son personas o son asociaciones? Y la respuesta es tan difusa como el mismo nuevo orden mundial. Y recurrimos otra vez a H.G. Wells. Él explicó que nunca iba a llegar un día exacto en la historia del mundo que se conociera como el día en el que se estableció el nuevo orden mundial, sino que se haría paulatinamente en todo el mundo y que ningún hombre y ningún grupo de hombres podría ser señalado como fundador. Y mira, voy a leer textualmente lo que escribió H.G. Wells. Dice: no llegará un día de los días en el que se establezca un nuevo orden mundial, sino que paso a paso, aquí y allá llegará, e incluso a medida de que surja, desarrollará nuevas perspectivas, descubrirá problemas insospechados y se embarcará en nuevos desafíos. Ningún hombre y ningún grupo de hombres será señalado como su padre o fundador, porque su creador no será este hombre, ni ese hombre, ni ningún otro hombre, sino el hombre, ese ser que está en cierta medida en cada uno de nosotros. El nuevo orden mundial será un producto social como la ciencia, como la mayoría de los inventos. Una innumerable cantidad de personas habrán vivido una vida excelente dando lo mejor de sí por este logro colectivo. Y esta idea también fue compartida por el psiquiatra Kurt Lewin, que fue director del Instituto Tavistock, en un memorándum que publicó en 1942 titulado Moral Civil, en el que dice textualmente: es cierto que sufrimos una gran desilusión después de 1918, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, pero un fracaso no significa que nuestros objetivos escapen a nuestro poder. Cuando esta guerra termine, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, podremos beneficiarnos de una comprensión crítica de nuestros errores cometidos en el Tratado de Versalles y después. Autolitus. Y para alcanzar estos objetivos, decía Kurt Lewin, era necesario que la Liga de Naciones siguiera existiendo. Y luego hay un detalle bien curioso, mira, en su memorándum, porque, como sabemos, la ONU se creó en 1945, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. Pero Kurt Lewin ya en 1942, unos años antes, hablaba de la ONU. Y concretamente decía: las Naciones Unidas deben tener una nueva proyección realmente mundial e interpretarse en todos los países aliados, enemigos y neutrales, como algo más que una coalición militar. Los esquemas de la Organización Mundial deben formularse y ponerse en funcionamiento incluso mientras esta guerra continúa, porque la convicción de que nuestra causa vale todo sacrificio depende en parte de la sensación de que a través de nuestro trabajo un nuevo orden mundial realmente está naciendo. Y si ponemos atención, Víctor, cuando Kurt Lewin dice que los esquemas de la Organización Mundial deberían ponerse en funcionamiento incluso mientras la guerra continuaba, en esta parte se refería a la puesta en marcha de las instituciones de gobernanza global de las que ya hemos hablado. Entonces, ¿cómo supo Kurt Lewin de todas estas instituciones de gobernanza global? ¿Cómo supo que se iban a crear? Pues obviamente esta gente accede a la información de proyectos mundiales que los simples mortales ni siquiera imaginamos, ¿no? Cómo lo lograron las personas que escribieron libros proponiendo el nuevo orden mundial y el gobierno mundial para que se hiciera ese cambio en el mundo. Debemos tener en cuenta que al final de cuentas estos señores solo son parte de todo el proyecto, son la punta del iceberg. Detrás de ellos hay poderosos intereses políticos. Por ejemplo, H.G. Wells, ya hemos dicho que era parte del gobierno británico, y en el caso de Clarence Street, sus propuestas ya habían sido hechas por un grupo político internacionalista muy poderoso llamado los atlantistas. El atlantismo es una ideología política de cooperación militar entre las potencias europeas y los Estados Unidos, que incrementó mucho su fuerza durante la Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Fría. El proyecto del atlantismo se vio completado después de la Segunda Guerra Mundial con el establecimiento de las instituciones de gobernanza global, como la OTAN e incluso el Plan Marshall.
Lo interesante de esto es que nominalmente existe tensión entre la ideología del atlantismo y el continentalismo, que es una ideología que ve más en términos de cooperación regional entre naciones dentro de un continente. Pero en realidad, muchos comentaristas no ven esa oposición entre sí. De hecho, al igual que pasa con el capitalismo y el comunismo, del cual la síntesis es el supercapitalismo comunista chino, entre el atlantismo y el continentalismo, también hay una síntesis que es el internacionalismo. Y adivina qué, los partidarios del internacionalismo, que es un término similar al globalismo y al cosmopolitismo, defienden la idea de que los pueblos del mundo deberían unirse a través de las fronteras nacionales, políticas, culturales, raciales o de clases para promover los intereses comunes. O sea, ¿te das cuenta? No importa de dónde venga la ideología que defienda uno u otro. Al final todo acaba en el mismo plato del gobierno mundial. Entonces estos libros y estos personajes son simplemente la cara visible de un proyecto mundial muy antiguo y de gran alcance. Resumiendo, H.G. Wells explicó que el proyecto del nuevo orden mundial es más que una simple definición de libro. Para los ideólogos del nuevo orden mundial, esto es una concepción casi indescriptible, pero muy real del futuro de la raza humana. Y como bien lo describe Wells, nadie puede ser señalado como responsable, ni un grupo de personas, ni una persona, sino el hombre mismo. Un concepto muy filosófico, por cierto, pero en mi opinión no es el hombre como tal quien dicta el camino hacia el nuevo orden mundial, sino los grupos políticos como los atlantistas, los continentalistas, los internacionalistas o los globalistas, como lo quieran llamar, ¿no? Lo que sí que queda claro es que incluso para los propios ideólogos del nuevo orden mundial no existe una descripción exacta de lo que esto sería. Incluso yo creo que podríamos decir que su concepto es tan vasto y profundo que rebasa la propia capacidad descriptiva de los mismos que lo pensaron. Samuel, por la forma que nos has descrito en los pasados programas, los pasos que las élites políticas y financieras han seguido en la búsqueda del establecimiento del gobierno mundial, podríamos decir que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como también la Guerra Fría, estuvieron impulsadas por estos planes del nuevo orden mundial aderezado por el componente de un gobierno global. Yo creo que sí, Víctor, y sé que va a resultar difícil compartir mi punto de vista, pero como ya lo hemos dicho antes, para acercarnos un poco a la realidad que se esconde detrás de las cortinas, debemos analizar las cosas desde un punto de vista radicalmente opuesto al que tenemos por lo regular, ¿no? Y es que, de hecho, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a describir los planes para la creación de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods, la frase nuevo orden internacional vuelve a ser usada recurrentemente. Y con el final de la Guerra Fría, el término nuevo orden mundial se amplifica. Y de hecho, Mikhail Gorbachev y George Bush, padre, emplearon el término para expresar los objetivos que se tenían con el fin de las hostilidades y la búsqueda de cooperación entre las dos naciones, es decir, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Después de eso, fueron pocos los políticos que aparecieron en público hablando abiertamente del nuevo orden mundial hasta hoy, que estamos en medio de la pandemia global, donde varios políticos del mundo se han manifestado ante esto como la oportunidad de establecer un nuevo orden mundial, y muchos han mencionado también la necesidad de establecer un gobierno mundial que haga frente a esta supuesta pandemia asesina. La verdad, Samuel, es que llevas mucha razón, y esto quizás me hace pensar una cosa, ¿no? En los programas anteriores hemos visto que los líderes políticos más importantes, como Churchill, hablaban abiertamente del nuevo orden mundial y también del gobierno planetario. Y vemos cómo alrededor de la década de los 60 se dejaba hablar un poco sobre ello y la verdad, por lo menos esto ocurría en público, ¿no? Así también contamos hasta los años 90, donde, como bien has dicho, George Bush padre da su famoso discurso sobre el nuevo orden mundial, y de allí volvemos a dejar de escuchar un poco sobre este tema hasta que un medio de la actual pandemia, el tema vuelve todavía con más fuerza. ¿No es así, Samuel? Pues es una buena observación la que haces, y de hecho yo creo que
se deja de hablar desde los 60 a los 90 más o menos, porque en esos 30 años es cuando se lleva a la psicosis colectiva a la humanidad por miedo a una guerra nuclear y se mete en la mente de la gente la necesidad de buscar la paz uniendo al mundo. Y recientemente vemos que las escuelas geopolíticas empiezan a expresar la idea de que las instituciones de gobernanza global que fueron establecidas después de la Segunda Guerra Mundial tienen la necesidad de evolucionar o directamente desaparecer, ya que dichas instituciones representan exclusivamente los intereses de los países que componen el Consejo de Seguridad de la ONU, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que estaban en contra de Alemania, de la Alemania nacionalsocialista, y que desde aquella época pues son los países que dictan la política mundial, obligando a los países en desarrollo a obedecer o ser destruidos. Y ya que hemos tocado el tema de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿podríamos de alguna forma decir que esos países componen el gobierno mundial, Samuel? Pues si recordamos lo que Clarence Street propuso en su libro Union Now, donde se presentaba el bosquejo de lo que sería el nuevo orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, que por cierto, una amiga de Granada, Paddy Majo, a quien te recomiendo que invites a tu programa, me pasó el dato de que Union Now fue publicado en 1937, no en 1938 como yo dije. O sea que vemos que el nuevo orden mundial se preparó mucho antes del estallido de la guerra, ¿no? Y bueno, como decíamos, si recordamos, en ese libro se proponía abiertamente crear un gobierno mundial democrático que debía ser dirigido por 15 principales democracias del mundo, las cuales eran Estados Unidos, la Mancomunidad Británica, Francia, Bélgica, los Países Bajos, la Confederación Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, a los cuales a grandes rasgos podríamos designar como la Unión Europea, ¿verdad? Y si comparamos la propuesta de Clarence Street con las palabras de Winston Churchill en Copenhague, Dinamarca, en 1950, donde propuso que los pilares de lo que él llamó el nuevo orden mundial todopoderoso y autoritario con un supergobierno mundial democrático debían ser Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y una Europa unida. YouTube, entonces, Autolitus Channel. Creo que la respuesta es un rotundo sí. Y es que la realidad es palpable, Víctor. Street y Churchill hablaron de un gobierno mundial dirigido por países en concreto, y esos países son exactamente los que componen el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero un detalle que no quiero dejar pasar, Víctor, es que una de las preguntas que me hiciste en la primera parte de esta serie fue acerca de los estados-nación soberanos. Y si recuerdas, vimos que los primeros dirigentes de la Federación Mundial para la Salud Mental y la OMS decían que para imponer un gobierno mundial se debía reemplazar la lealtad a la patria por una lealtad a un gobierno mundial. Pues bien, resulta que Clarence Street en 1937 describió de la siguiente forma la unión que proponía y que después se convirtió en la ONU. Street decía: para garantizar la soberanía del Estado, una liga, criticando a la Liga de Naciones de 1919, sacrifica los derechos de los hombres a la justicia y al poder del voto igualitario, mientras que una unión, y pongan atención aquí, sacrifica la soberanía del Estado para garantizar los derechos de los hombres. Una liga está hecha para el Estado, una unión está hecha para el hombre, eso decía Street, ¿no? Y con esto no digo que hoy en día sean esos países exclusivamente los que dirigen el gobierno mundial. Basándome en la realidad y en las palabras de H.G. Wells, podemos decir que hay corporaciones transnacionales que tienen incluso más poder que ciertos países. A estas corporaciones debemos también incluirlas dentro de los que buscan establecer este gobierno mundial, pero sin duda esos países que hemos mencionado son parte esencial de este entramado que se va creando y evolucionando constantemente para lograr ese objetivo. Porque hay que tener en cuenta, Víctor, que de acuerdo al concepto de gobierno mundial, este se refiere a la utopía política que consiste en buscar la abolición de todos los estados nacionales y soberanos y sustituir sus gobiernos, leyes, ejércitos y fuerzas policíacas, de modo que toda la humanidad quedara bajo una sola autoridad mundial con una constitución mundial. Esto es parte de la definición oficial. Y en términos de política concreta y realista, el gobierno mundial consiste en que las organizaciones internacionales ya existentes como la ONU y las instituciones de gobernanza global
sean dotadas de un poder que les permita actuar sin restricciones a nivel mundial, como ya lo hemos dicho en los anteriores programas. Ahora bien, esto de actuar sin restricciones a nivel mundial se hizo recientemente. En medio de la pandemia del coronavirus, la OMS demostró que tiene la capacidad de movilizar a todas las fuerzas de seguridad de cada país del mundo. Y es que logró que hasta la policía municipal de un barrio cualquiera siguiera sus directrices. Y yo veo con esto un golpe en la mesa de autoridad que dio la OMS, demostrando su influencia en el planeta. Samuel, ya que hemos entrado al tema de esta pandemia del COVID-19, algo que está desolando a nivel mundial la población, de acuerdo a lo que nos has explicado en anteriores programas, concretamente con respecto a la teoría de la turbulencia social, ¿será que la llamada nueva normalidad es parte de todos estos shocks con los que nos quieren llevar a esa nueva psicosis colectiva? En mi opinión, sí. Y una cosa que debemos dejar clara ya desde el principio es que la llamada nueva normalidad ni es nueva ni es normal, Víctor. Porque todas estas imposiciones que se han hecho, o recomendaciones, como dicen ellos, ¿no? Pero más que recomendaciones son imposiciones que se han hecho a la sociedad a nivel mundial, como el hecho de restringir el contacto social y militarizar las salidas de una zona, restringiendo el movimiento de las personas. E incluso, no sé si esto se haya hecho en otros países, pero aquí se militarizaron los mercados y lugares públicos. Y todo esto no es normal, Víctor. Es lo que se hace durante y después de una guerra. Mira, tengo un documento en 9 volúmenes que se llama Enactments and Approved Papers, es decir, promulgaciones y documentos aprobados, que fue elaborado por el Comité de Control Aliado, que fue el organismo que quedó como gobierno interino de la Alemania derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Y todas las restricciones que se hicieron después de la guerra se parecen mucho a las que se han hecho a raíz de esta pandemia. O sea que en pocas palabras estamos bajo condiciones muy similares a lo que es un estado de guerra a nivel mundial. Por ejemplo, una de las restricciones que se hicieron en la Alemania derrotada fue prohibir las reuniones sociales con el objetivo de evitar posibles levantamientos sociales. Y esto debe llamar la atención porque al parecer el nuevo orden mundial quiere evitar que nos reunamos y evitemos hasta hablar con otros. En el Metro de México han llegado al extremo de poner letreros donde dice: callados combatimos al coronavirus. En Argentina, por ejemplo, están obligando a las personas que quieran trabajar a instalar en sus celulares una aplicación para automonitorearse. Y los que no la instalan simplemente no pueden trabajar. En todo el mundo se han aplicado este tipo de operación o shocks psicológicos, ¿no? Que ha disminuido las libertades individuales en pro de la mayoría, así como lo hace el Partido Comunista en China, ¿no? Que controla a sus ciudadanos hasta cuando están en el baño. O sea, no sé si te fijas hasta qué grado de control ha llegado el nuevo orden mundial. Y nuestros gobiernos supuestamente democráticos, así de un día para otro adoptaron las medidas de un régimen comunista represor como es el chino. En este sentido, por supuesto que la nueva normalidad nos va llevando a esa psicosis y confusión que siempre es necesaria para imponer medidas represivas. A muchos les parecerá bueno todo esto. A mí en lo personal, reitero, algo impuesto bajo amenazas no me parece muy bueno que digamos. Y no solo eso, después de esta pandemia, después de que pase esta pandemia, no vamos a ser dueños de nada. Todo va a pasar a ser propiedad del Estado. Vamos a vivir en un mundo comunistoide. El viejo sueño de los supercapitalistas como los Rockefeller, los Rothschild y otros, se va a hacer realidad, convertir a todo el mundo en socialista, porque no creas que lo que buscan los grandes capitalistas es que todos seamos capitalistas. Lo que siempre han buscado estos señores es que todos seamos socialistas. Y se nos viene eso encima. El modelo chino nos va a aplastar como una avalancha. YouTube, Autolitus Channel. Y ya que H.G. Wells advirtió en 1942 que muchos odiarían al nuevo orden mundial y que muchos morirían luchando contra él, fue que las instituciones como Tavistock
Frankfurt e incluso la UNESCO, se dieron a la tarea de inducir la ignorancia en la humanidad para no tener un enemigo real, pues, para no tener resistencia social contra el nuevo orden mundial, sino que al momento de que llegara este momento por el que estamos pasando, la gente en lugar de defenderse aplaudiera su propia destrucción. Y lo vemos clarito en las calles con los movimientos radicales que defienden su propia muerte, ¿no? Hombre, la verdad, Samuel, es que es cierto que a raíz de esta emergencia sanitaria se ha implantado un control estricto sobre nuestras acciones y ello nos ha llevado a un estado, como tú bien dices, orwelliano. Pero en este sentido, ¿tú crees que el coronavirus sirve de justificación para el establecimiento del gobierno mundial? En mi opinión personal, no. Pero la realidad ineludible es que desde la perspectiva de algunos analistas internacionales y de grandes figuras políticas, el coronavirus sería una parte fundamental de todos los factores que justificarían el establecimiento del gobierno mundial, tales como la crisis económica a nivel mundial, ¿no? El terrorismo, el crimen organizado, el cambio climático y la amenaza de una guerra nuclear. Y debo aclarar una vez más que el papel del coronavirus como catalizador del gobierno mundial no es una cuestión mía ni de un loco conspiranoico. Hay que recordar aquí varias cosas. Los grandes estrategas internacionales, por citar a uno, Javier Solana, que es español por cierto, han manifestado desde hace un buen tiempo lo que ya mencionamos anteriormente, que las instituciones de gobernanza global tienen que evolucionar para representar realmente los intereses del mundo. Y las escuelas geopolíticas, entre ellas las del señor Solana, dicen así directamente que si no llegamos al año 2030 con nuevas instituciones de gobernanza global que realmente tengan una autoridad sobre el mundo, pues prácticamente el planeta se va a ir al tacho, se va a acabar, ¿no? Ahora bien, conviene recordar también un artículo publicado en 2008 por Gideon Rachman, el editor en jefe de la revista Financial Times, y el analista internacional más influyente en el presente. Su artículo se llamaba "And Now for a World Government", es decir, y ahora hacia un gobierno mundial. Y en él mencionó 3 factores que harían posible el establecimiento del gobierno mundial. Su artículo empieza diciendo: nunca he creído que haya un plan secreto en las Naciones Unidas para tomar el control de los Estados Unidos, pero por primera vez en mi vida creo que la formación de algún tipo de gobierno mundial es plausible. Lo primero que señala Rachman es que los problemas más difíciles que enfrentan los gobiernos nacionales son de naturaleza internacional y cita el calentamiento global, le llamaban calentamiento global en aquella época, ¿no? La crisis financiera global y la guerra global contra el terrorismo y el narcotráfico. En segundo lugar, dice que la evolución y el transporte de las comunicaciones han achicado el mundo. Y por último, dice que todas las crisis han empujado a los gobiernos nacionales hacia soluciones globales. Es decir, es obvio que las crisis que se han creado artificialmente en el mundo sirven a los intereses que buscan la instauración de un gobierno mundial, ¿no? A las anteriores crisis hay que agregarle la pandemia, que es uno de los catalizadores principales. De hecho, el Instituto para la Economía Austriaca Ludwig von Mises publicó un artículo titulado precisamente así: el coronavirus justifica el argumento para un gobierno mundial, y en él mencionó que las crisis de todo tipo, ya sean económicas, políticas, militares o de salud, hacen que los ideólogos se peleen por explicar cómo estos eventos encajan perfectamente en su visión del mundo. De hecho, los partidarios políticos a menudo intentan pintar cualquier crisis como si hubiera ocurrido en primer lugar precisamente porque sus políticas y preferencias no han sido adoptadas, es lo que más o menos dice el artículo. Esto hace referencia directa a los ideólogos y líderes políticos de las instituciones de gobernanza global que aparecieron inmediatamente después de la pandemia a decir que era necesario un gobierno mundial que lidiara con estas crisis. Y menciona también en este artículo que el coronavirus de Wuhan parece hecho a medida para esto, ya que a través del alarmismo que se ha creado, algunos han aprovechado para lanzar la idea de que es necesario un gobierno planetario
con la capacidad de instaurar medidas de salud pública mucho más sólidas y amplias de las que pueden aportar los gobiernos nacionales. Y es cierto que a raíz de la emergencia sanitaria varias figuras políticas han aprovechado el miedo para pedir en público la creación de una autoridad planetaria más sólida para lidiar con el problema del coronavirus. Pero estas peticiones ya tenían sus antecedentes, como lo hemos mencionado anteriormente. Autolitus Channel. Y un ejemplo reciente lo vimos en el año 2015, cuando el presidente de China, Xi Jinping, propuso en la misma sede de la ONU la construcción de una nueva arquitectura que permitiera tomar decisiones a nivel global, lo cual era muy conveniente porque ese mismo año se publicó un informe de la ONU llamado La gobernanza económica y social y el sistema de las Naciones Unidas, en donde mencionaba que en los últimos años se había observado en el mundo fuertes tendencias negativas en materia económica, social y ambiental, y también en el sistema internacional de gobernanza, incluida la Unión Europea, y decía que todos estos habían mostrado debilidad para manejar los problemas, ¿no? Entonces, en ese documento, la ONU presentó un amplio programa de sistema de gobernanza mundial en aspectos económicos, sociales y ambientales. Este programa de la ONU se enfoca en reformas para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial y para la Organización Mundial del Comercio. Aquí se demuestra que China no está en contra del sistema mundial imperante, sino que es parte de todo este teatro mundial que estamos viendo en forma de caos mundial para imponer el fin supremo del gobierno mundial, porque como puedes ver, Víctor, la evolución de estas instituciones de gobernanza global que se propone en Occidente son directrices que al final de cuentas se siguen también en China, y muy probablemente veremos esta maquinaria mundial engrasadita y puesta en marcha en 2021 o incluso en 2030, así como después, como ocurrió con las instituciones de gobernanza global que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Todo, desde luego que parece indicar eso, Samuel, porque muchos políticos en el mundo se han unido a dar la bienvenida al nuevo orden mundial. Sin ir más lejos, hace muy poquito pudimos ver al presidente de España, Pedro Sánchez, y a otros funcionarios españoles que le rendían pleitesía al nuevo orden mundial. Sí, y es que este escenario de pandemia mundial le dio a muchos la oportunidad de despojarse de las caretas y hacer la petición sin ningún tapujo del establecimiento de, bueno, más bien como tú dices, la bienvenida al nuevo orden mundial, ¿verdad? Y mira, hablando de la teoría de la turbulencia social y cómo por medio de los shocks a los que nos someten nos quieren llevar a aceptar una autoridad mundial que resuelva estos problemas, podemos ver que la gran mayoría de los mensajes de esos políticos rayan en lo apocalíptico, como el del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que apareció diciendo que todas las crisis por las que estamos pasando la humanidad, como la desigualdad económica, el cambio climático, la inmigración masiva, las divisiones geopolíticas, los conflictos armados y la intolerancia, requieren soluciones globales, y que el mundo está pasando por una prueba de estrés y que esta es la última oportunidad para unir al mundo. Eso dijo Antonio Guterres. Estas palabras me recuerdan al discurso de George Bush padre, que dio en 1990, donde dijo: el mundo puede ver ahora esta gran oportunidad de cumplir la vieja promesa de un nuevo orden mundial. Podemos encontrar juntos una recompensa sirviendo a un propósito más elevado que a nosotros mismos. A su vez, esto en lo personal me retrotrae a las palabras de H.G. Wells, ya que para él el proyecto del nuevo orden mundial trascendía más allá de cualquier ambición personal, ¿no? Otro de los que han aprovechado el alarmismo causado por la pandemia fue el ex primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, que a los pocos días de la pandemia propuso ante los medios de comunicación británicos la creación de un gobierno mundial que abordara las crisis médicas y financieras causadas por el COVID, y que este gobierno mundial dirigiría los esfuerzos para encontrar una vacuna contra el virus, y que organizaría su producción, su compra, y que detendría la acción de los especuladores. Luego, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, dio uno de los discursos más apocalípticos que he escuchado,
casi parecía el anuncio del fin del mundo, ¿no? Pidiendo abiertamente un liderazgo global capaz de tomar decisiones conjuntas y que pensara en toda la humanidad a largo plazo. También Henry Kissinger, que no podía faltar, declaró que el coronavirus cambiaría para siempre el orden mundial. Y es curioso que él hizo hincapié en que después de la crisis sanitaria, las instituciones nacionales demostrarían su ineficacia. Lo mismo que vienen diciendo los globalistas, que es necesaria nuevas instituciones de carácter global que se encarguen de estos problemas, ¿verdad? Y otro, Bill Gates, que es uno de los personajes más activos en esta orgía de gente aprovechando el miedo, porque ya sabes que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Pues se subió al carro de las vacunas y ahora quiere hacer el negocio de su vida vacunando a todo el mundo, ¿no? Ahora, algo que resulta curioso, porque Bill Gates ni siquiera pudo proteger a su sistema operativo de virus, y ahora resulta que va a salvar al mundo contra el supuesto peor virus que jamás ha azotado a la humanidad. Yo por lo menos, la verdad, sospecharía de eso, pero bueno, también el Vaticano ha tomado lado en esta lucha por el nuevo orden mundial, y fíjate cómo ya desde el 24 de julio del 2008 publicaron en su medio de comunicación oficial un informe titulado "Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal". O sea, ya en el propio título de la nota está hablando de una institución de carácter global que se ocupe de gestionar la economía mundial. Y esta nota del Vaticano se hace eco de una declaración hecha en el año 2009 por los líderes del G20, donde dijeron que la crisis económica demostraba la importancia de marcar el comienzo de una nueva era de actividad económica global. La nota del Vaticano tiene varios aspectos muy llamativos, pero uno de los que podemos destacar es un tema titulado "El gobierno de la globalización", donde se menciona que el camino hacia la construcción de una familia humana universal se presenta enfáticamente en la carta encíclica Pacem in Terris de 1963 del Beato Juan XXIII, en la que a grandes rasgos él advertía que el mundo estaba perdiendo organización política, y que ya que el mundo se dirigía hacia una unificación cada vez mayor, auguraba que un día se crearía una autoridad pública mundial. Entonces, basados en aquella encíclica, las autoridades del Vaticano hacen un llamado a garantizar lo que ellos llamaron el bien representado por un sistema económico y financiero mundial. También hablan en esa nota sobre una institución supranacional con autoridad política mundial, cuya instauración tendría que ser por fases preliminares, lo que en las estrategias de manipulación de las masas se denomina estrategia de la gradualidad, y que consiste en que para hacer que se acepte una medida inaceptable basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos, ¿no? Y una cosa con respecto a esto: no crean que el sistema blockchain y el criptoyuan chino tienen la intención de arremeter contra el sistema de pagos SWIFT de los Estados Unidos, sino que en un momento dado los dos sistemas se van a unificar y van a servir como base de este sistema financiero mundial. China no va a liberar al mundo de las garras del capitalismo. China es parte de todo este plan mundial. Para cerrar esta idea, Víctor, permíteme decirte que el 3 de marzo del año 2020, o sea, hace poquito, se publicó en el Vatican News una pequeña nota llamada Pacto Mundial sobre la Educación. Y el Papa Francisco hizo un llamado en este pacto mundial que involucra a instituciones escolares, a representantes de otras religiones incluso, a ONGs internacionales y sobre todo a representantes del mundo económico, político y cultural, para que conjuntamente, según palabras del propio Papa, se iniciara un proceso de transformación de las nuevas generaciones para cultivar el sueño de un humanismo solidario. Aquí se cumple la recomendación de H.G. Wells con respecto a la educación de la sociedad humana para servir al propósito del nuevo orden mundial. Y de acuerdo al propio Vaticano, esta propuesta viene como resultado de la emergencia mundial del coronavirus. Mencionaste algo que me llamó mi atención. ¿Por qué sería esta pandemia un catalizador para un cambio a nivel mundial tan profundo, Samuel?
Lo que pasa es que en la historia hay eventos similares a la actual pandemia que han hecho posible grandes cambios a nivel mundial. Uno de ellos, aunque a algunos les va a resultar difícil de creer, fue la peste bubónica. Y es que cuando la peste azotó Europa en 1347, matando a un tercio de la población, no solo trajo esa gran desgracia al continente, sino que al haber diezmado a gran parte de la población como resultado, dejó poca mano de obra disponible y eso le dio cierta capacidad a los obreros para negociar su paga. Eso marca en la historia el inicio de lo que hoy conocemos como clase media, pero también esa desgracia de la peste hizo posible grandes cambios a nivel internacional, ya que en el año 1348 Venecia implementó la cuarentena por primera vez. Y esto a su vez hizo posible que 300 años después, en 1648, después de la Paz de Westfalia, se organizara la primera conferencia sanitaria internacional, lo que a su vez se conoce como el primer paso para lograr la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. De hecho, tan importantes se consideran los cambios que trajo la peste bubónica que en geopolítica es considerada como un catalizador de lo que hoy conocemos como globalización, y desde la perspectiva de los líderes mundiales y los think tanks como el Foro Económico Mundial y otros, el coronavirus vendría siendo el catalizador de las nuevas instituciones de gobernanza global, y todo parece indicar que de un gobierno mundial. Y ya que estamos hablando de esto, yo creo que no debemos de olvidar que en octubre del 2019 el Centro Johns Hopkins de la Seguridad de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates organizaron un simulacro con el llamativo nombre Evento 201, que era un ejercicio de pandemia global, donde, fijaros, casualidades de la vida, ¿no? Pues casualmente trataron el posible escenario mundial en caso de que un virus azotara el mundo. Y fijaros que unos meses después se replicó exactamente todo lo que estas fundaciones, esta gente simuló. Sí, de hecho, este evento es tan ridículamente exacto que llegaron a describir detalles tales como que el virus sería transmitido por un murciélago. O sea, sería de un murciélago a un cerdo y del cerdo al humano. Y además simularon todos los escenarios que vemos hoy en pleno desarrollo, tales como el estallido del virus a nivel mundial, la crisis económica mundial que causaría, el trastorno del comercio internacional y de los viajes comerciales, el desborde de los sistemas de salud nacionales, e incluso llegaron a decir que una vacuna estaría lista después de 18 meses, y al paso que vamos parece que va a ser así, ¿verdad? Y una cosa más acerca del Foro Económico Mundial, Víctor. Para los que les quede alguna duda de que la actual pandemia es el equivalente a la peste bubónica como catalizador de las nuevas instituciones de gobernanza global, los invito a que vayan a la página oficial del foro, donde van a encontrar que ya se está hablando de el gran reseteo del mundo, algo de lo que venían hablando algunos analistas en YouTube y que eran acusados de conspiranoicos, y de pronto vemos que el propio Foro Económico Mundial dice que esto es muy real. De hecho, en su página menciona que existe una necesidad urgente de que las partes interesadas en el mundo cooperen en la gestión simultánea de las consecuencias directas de la crisis del COVID para mejorar el estado del mundo. Es por eso que el Foro Económico Mundial está iniciando la iniciativa de The Great Reset, el gran reseteo. Autolitus. Y es que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, la crisis del COVID y los estragos que ha causado en materia política, económica y social están cambiando profundamente el contexto tradicional para la toma de decisiones, y han sembrado una gran preocupación a nivel mundial por las vidas, los medios de subsistencia y por el planeta, al mismo tiempo que ha demostrado las deficiencias de los sistemas de salud, de finanzas, energía y educación, por lo que los líderes del mundo se encuentran, de acuerdo al Foro Económico Mundial, en una encrucijada histórica. Pero dentro de todo esto, el Foro Económico Mundial ve una gran oportunidad porque por medio de su iniciativa del Gran Reseteo proponen determinar el estado futuro de las relaciones globales en economía, sociedad,
modelos de negocio y la gestión de recursos naturales a nivel mundial. Otra cosa que podemos encontrar en la página del Foro Económico Mundial es un mapa mental. Los invito encarecidamente a que lo revisen. Este mapa mental es interactivo, en el cual hay una parte donde el COVID-19 está en el centro de los catalizadores para la gobernanza global. Y vemos que se encuentra en el centro de la mesa el COVID-19 y todos los impactos que tendría en los mercados financieros, en los viajes, en el comercio internacional, en la búsqueda de una vacuna, en el impacto en la fuerza laboral incluso, ¿no? También luego, si seguimos en este mapa mental, vemos que hay una parte que se llama gobernanza global, la cual nos lleva al antiglobalismo, al deterioro de los valores, y hay una parte que incluye al blockchain. Y esto es bien interesante porque cuando entras en la pestaña del blockchain, te manda a varias... a varios temas, ¿no? Entre ellos está la gobernanza y la ley, y uno que llama especialmente mi atención, la digitalización de la economía y de la sociedad. Y resulta que el Foro Económico Mundial está impulsando esta idea de que los seres humanos somos biopeligrosos. Por ahí en una entrevista con Enrique Romero, no me acuerdo el nombre de la persona que dijo que lo que realmente le tenía miedo todos estos elitistas era: no somos biopeligrosos, somos biopoderosos. Y bueno, con respecto a esto de la economía mundial, hay un documento publicado en 1989 por el Departamento de Operaciones de Baja Intensidad de Langley, Virginia, donde se mencionaba también que los Estados Unidos irían perdiendo con el tiempo presencia y dominio mundial en varios aspectos como el militar, el tecnológico, el político, sociológico y en lo económico, y que veríamos nacer una economía mundial interdependiente. ¿Qué significa esto? La interdependencia económica es en la que unos países generan una relación de mutua dependencia para la producción de los bienes y servicios que sus sociedades necesitan para subsistir. Y tenemos el ejemplo claro de China y Estados Unidos, que son interdependientes económicamente porque los dos necesitan de los productos de uno y de otro para desarrollarse. Ahora bien, una economía mundial interdependiente obviamente sería una donde todos los países del mundo dependan mutuamente, lo que básicamente vendría siendo el objetivo primario de la globalización, ¿verdad? La verdad, Samuel, que por razones lógicas siempre van a quedar fuera detalles fuera de este programa, ¿no? De lo que trataremos hoy, mañana y cuando sea volvamos a tratar estos temas, ¿no? Porque este tema es tan amplio y tan profundo y con tantas aristas que deben ser estudiadas a fondo. Sigan indagando, ya que aquí hemos tratado el tema desde la perspectiva netamente política, real y sin fantasía alguna, ¿no? Bueno, y para terminar, Samuel, la verdad que con esta serie me gustaría que nos dieras un panorama del mundo que nos tocará vivir en los próximos años, porque ¿tú crees que habrá una confrontación mundial entre Estados Unidos y China? Porque a priori lo que nos enseñan es que, o nos muestran, o nos dejan ver más bien quizás, es que siempre están rivalizando estas dos grandes potencias y como que al margen está Rusia ahora, ¿no? Porque... parece ser, ¿no? Como que quizás Donald Trump la hubiese tomado con China y estuviese continuamente, ¿no? Buscando una excusa para vetarla, buscando una excusa para no llegar a invadirla, porque China no es un Irak, ¿vale? Pero sí como que siempre busca la pelea, ¿no? Como un gallito de pelea, por decirlo así. Pues la verdad es que aventurarnos a describir un panorama siempre es arriesgado. Pero si hemos de creer que se va a cumplir todo lo que vienen planeando los centros de poder mundial, es seguro que sí tendremos algunas cosas, ¿no? Como un sistema de pagos único a nivel mundial. Y no me refiero a que tendremos una sola moneda, o eso quizás no pase. Pero lo que muchos ignoran es que Donald Trump, Putin y Xi Jinping ya han presentado un sistema de moneda global basado en el blockchain. Y por ejemplo, la empresa Visa ya tiene patentado un modelo de moneda mundial.
En pocas palabras, es un hecho que sí tendremos una moneda electrónica que podrá ser usada probablemente en todo el mundo. Esto puede ser bueno o malo según lo vea la gente. Vamos a tener también un reseteo mundial en términos económicos y educativos. Poco a poco nos vamos a convertir en una sociedad digitalizada y, en fin, cada persona irá comprobando si estuvimos errados o acertados en nuestro análisis. Yo espero de todo corazón equivocarme. En cuanto al posible enfrentamiento militar entre China y Estados Unidos, no creo que se dé. Yo soy de la idea de que China y Estados Unidos no están en una guerra entre sí. Y este es un análisis que muchas veces no comparten otros colegas conmigo, pero a través de todo lo que he estudiado por tantos años, como te digo, no veo que China y Estados Unidos están en una guerra mutuamente, sino que están en una guerra contra las mentes de la humanidad. En mi opinión, es muy posible que tengamos otro episodio como el de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, en el que estuvieron supuestamente a punto de iniciar una guerra nuclear y, como ya explicamos, eso sirvió para simplificar la mente de las masas en solo dos ideas políticas: comunismo y capitalismo. Posiblemente en esta Guerra Fría entre China y Estados Unidos veamos un escenario en el que casi se lancen ataques nucleares, o quién sabe, quizás hasta veamos explotar una bomba nuclear, pero todo va a servir para lo mismo que sirvió la anterior Guerra Fría, es decir, para amalgamar aún más las mentes de las masas del mundo y lograr de una vez por todas instaurar esa conciencia universal necesaria para que se acepte el gobierno mundial. Pero, como dijo Antonio Guterres, de la ONU, el planeta está pasando por una prueba de estrés, a lo cual yo identifico como una de las puestas en práctica de la teoría de la turbulencia social. Y esto no solo implica el coronavirus, sino que este se suma a los movimientos ideológicos radicales, la crisis económica, el cambio climático y la amenaza de una tercera guerra mundial. De hecho, la revista The Economist, Víctor, propiedad de los Rothschild, publicó una entrevista con Antonio Guterres donde directamente mencionan que después de 75 años de la fundación de la ONU, dando inicio a un nuevo orden mundial, así directamente lo dicen en la revista, este orden establecido se encuentra amenazado por las grandes agendas nacionalistas, y mencionan al Brasil de Bolsonaro, la China comunista, la Inglaterra de Boris Johnson, la Rusia de Vladimir Putin y, por supuesto, los Estados Unidos de Donald Trump. De hecho, The Economist habla ya abiertamente de un nuevo desorden mundial, y para arreglar el desorden que necesitamos, pues un nuevo orden, ¿verdad? Entonces, es obvio que esto sirve para dos objetivos. Primero, impulsar la idea de que los nacionalismos no sirven y deben ser reemplazados por la fidelidad a un gobierno mundial. Y segundo, empujar a las masas a aceptar que se necesita tal autoridad de carácter global para resolver todos estos peligros. Al final de cuentas, todo este estrés al que nos están sometiendo va a servir para lo mismo que sirvió el estrés causado a los europeos de 1914 a 1945, para que pidamos, por favor, que una autoridad mundial se haga cargo de los problemas, incluso a costa de entregar nuestra propia libertad. Y un comentario final sobre la agenda de la ONU. Ellos tienen un apartado en su página web que se llama New World Order Project, proyecto del nuevo orden mundial. Revísenlo, entren para que lean por sí mismo la agenda 2030 que tienen preparada. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Y me despido con esto porque creo que es una pregunta que muchos se hacen. La única forma de defendernos es utilizar el arma más poderosa que poseemos y que nos fue dada por la creación para mantener nuestra libertad: el cerebro. La mayoría de la humanidad ya sucumbió a esto y le han entregado su cerebro a ideologías autodestructivas. Basta con ver tanto descerebrado defendiendo banderas e ideas que no entiende, que han sido creadas incluso en el Instituto Tavistock o en la Escuela de Frankfurt. Pensar con el cerebro propio y no con el ajeno es lo que nos va a salvar, porque créanlo o no, los primeros en recibir la vacuna de Bill Gates van a ser esas personas que componen esos colectivos. Tengamos paciencia,
Las cosas se van a acomodar por sí solas. Por último, quiero reconocer tu valentía, Víctor, porque en otros programas se dedican a echarle la culpa de todo a los extraterrestres y otros simplemente se han echado para atrás cuando han visto que hablamos de instituciones y personas muy específicas. Por eso, Víctor, mil gracias. Eres muy valiente de verdad de contar esto porque muy pocas personas se atreven a decir la verdad. La verdad, o sea, la historia como es y no como nos la quieren contar, etcétera, etcétera. O sea que, nada, esta es tu casa, yo te lo he dicho muchas veces, Samuel, y tú puedes estar aquí tanto como quieras y desees. La historia está ahí y está para quedarse, nos guste o no nos guste. Siempre la historia tiene un lado quizás que no nos gusta, ¿no? Pero claro, es que nos la han adornado siempre. Siempre hemos vivido, como hemos dicho, dentro de una fantasía muy bonita. Que lo diga Samuel no significa que esté diciendo la verdad, pero Autolitus. quien se atreva a decir que está mintiendo Samuel, que se lo rebata. No que le diga directamente, eres un mentiroso, eres un farsante, pues escucha, eso no te está quitando, no le está quitando credibilidad a Samuel y te la está dando a ti o a quien sea. Rebátele si está equivocado y ya está. Es así de sencillo, Samuel, así que muchas gracias a ti de verdad por estar en el programa.